se habla de salud. Y se habla, lo recordarán, la teoría de los 4 humores. En función de la dominancia del humor, pues hay un trastorno u otro. Y en el Corpus Hipocrático, también en Avicena, pues se habla tanto de los trastornos físicos como de los trastornos mentales. Trastornos mentales perfectamente reconocibles hoy día. Hay una descripción de la melancolía, que prácticamente es la depresión actual, sobre los miedos y fobias, sobre la angustia, sobre algo que se ha ido perdiendo que es muy interesante, que es la psicosis corporal, que es un modo de trastorno bipolar. Pues por supuesto, toda la parte de la esquizofrenia, del trastorno del espectro psicótico, se recogen dentro de ese Corpus Hipocrático en función de la dominación de una bilis u otra bilis y se integraban. Por lo tanto, íbamos muy bien. Y genial, porque hay una idea monista de la salud, y perfecto. Pero tuvimos mala suerte. Y con el advenimiento del paradigma cristiano, de las religiones cristianas, apareció la dualidad mente-cuerpo, que fue estratégico, fue muy interesante, y la historia es dialéctica. Y esa diferenciación entre mente y cuerpo, es verdad que para algunas ramas del conocimiento científico vino muy bien, a la hora de, por ejemplo, estudiar toda la parte física, ¿no? Frente al poder de censura que tenía determinados líderes religiosos, pues de repente a alguien se le ocurrió decir, mire, no, lo terrenal no pertenece a la deidad, no pertenece a Dios. Lo que pertenece a Dios en todo caso sea el espíritu, la mente, ¿no? Y eso le permitió, con todo el desarrollo de la medicina, por ejemplo. Hay algunas películas que lo cuentan muy bien, y eso, pero claro, para nosotros, en salud mental significó toda la parte espiritual, toda la parte de la conciencia, toda la parte de la mente. Eso ya no le pertenecía al ser humano, y era, obviamente, de propiedad, de competencia, en ese caso, del paradigma religioso. Claro, esa creación de los trastornos mentales dio pie a algo terrorífico, que eran las teorías demonológicas. Las teorías demonológicas lo que plantean es no existe un trastorno mental, lo que existe es una posesión. Las personas que tienen problemas mentales en realidad están poseídas. Por lo tanto, hay que intentar expulsar ese demonio, bueno, incluso en el Manuum Maleficarum, que es una especie de manual, prácticamente, pero era como una especie de manual de las teorías tecnológicas, ¿no? Y era, se utilizaba en la Inquisición para determinar cosas muy terriblemente graciosas, terriblemente dinero, ¿no? De lo que hacían, ¿no? Es decir, cómo se basaban a la hora de determinar la presencia o no del demonio en el cuerpo de alguien, ¿no? Esto además añadía una cosa de control. Y era que, bueno, dése cuenta que en esta época estamos hablando del espectro psicótico, estamos hablando del espectro de la esquizofrenia, donde las personas pues, tenían pérdidas de contacto con la realidad. Y eso daba pie a también pensar en algo más esotérico. Pero también añadieron toda la parte antisocial, toda la parte de rebeldía, toda la parte de cuestionar el poder, también estaban poseídos. Y ya conocen la solución, ¿no? O en algunos casos, pues bueno, era un tratamiento muy extravagante, y si no se lograba expulsar el demonio, pues ya conocemos la solución. Para ellos era algo tranquilizador, porque ese cuerpo ya no estaba perteneciéndole a la persona. La persona de alguna manera era una especie de máscara, ya estaba el demonio poseyendo ese cuerpo, por lo tanto, hacer desaparecer ese cuerpo, quemarlo, era intrascendente. Bueno, esas fueron las teorías demonológicas que prácticamente, mucha mala suerte, pues llegaron hasta la Revolución Francesa, donde ya la Revolución Francesa, y gracias a la preocupación por la ciencia, el conocimiento, etc., pues se empieza a plantear una visión muy interesante, biológica, de la salud. Y lo que dicen personas como Philippe Pinel, que fue una persona muy preocupada por la salud mental, hay algunos grabados de la época donde se ve a Philippe Pinel quitando los billetes, tratando con humanidad a las personas que estaban recluidas, ¿no? Maltratadas en esas instituciones, ¿no? Pues lo que planteaba Philippe Pinel era un problema de desarrollo del conocimiento. Sí, lo que está ocurriendo es que no sabemos qué le ocurre a esa persona, pero porque el desarrollo del conocimiento científico nos da con la clave de por qué esa persona se ha descompensado. Pero que tiene que haber una causa biológica
que justifique que una persona se descompense psicológicamente, como ocurre con otras descompensaciones físicas. Por lo tanto, en la medida que el desarrollo del conocimiento vaya avanzando, iremos conociendo. Esto es un avance muy importante, muy protector, porque aparecen los primeros tratamientos morales. La persona con un trastorno mental es una víctima. Por lo tanto, hay que tratarla con moralidad, hay que tratarla de manera humana. Aquí aparece, hoy día sería muy cuestionable, aquí aparecen las primeras instituciones manicomiales, los primeros manicomios. Des en cuenta que estas personas, cuando no eran quemadas, eran segregadas, tratadas prácticamente como animales, y que de repente se le quitaron los grilletes, tuvieron un tratamiento humanitario, moral, fue un cambio radical, y se crearon esas pequeñas instituciones manicomiales para ellos. Después ya conocemos lo que ha pasado con los manicomios, y sobre todo el nivel vacilar, que evidentemente se convirtieron en una solución iatrogénica, ¿no? No solamente no paliaba los problemas de salud mental, sino que también los provocaba. Un aspecto importante, y esto es un cambio en la psicopatología, ya aparece a principios del siglo XIX, y es que hasta prácticamente esa época, lo que eran problemas mentales era lo que conocíamos como la locura, ¿no? La esquizofrenia, ¿no? El trastorno bipolar, poco más, ¿no? De alguna manera esa disociación, esa pérdida de contacto con la realidad que tenían algunos chicos, algunas chicas en algunos momentos de su vida, pues era lo que identificaba esa idea de locura, esa idea de enfermedad mental. Pero a propósito del psicoanálisis, ya venía avanzándose, se incluye el sufrimiento. Es la primera vez que se toma en cuenta el sufrimiento. Y las personas que sufren, por cómo sienten, por cómo piensan, eso no son personas también con problemas mentales. Pues aparece todo el espectro de trastornos emocionales que conocemos hoy día. Es decir, todo lo que significa el 75% de la patología. Los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los trastornos obsesivos-compulsivos, etc. Todos esos trastornos emocionales, hoy día se conocen como trastornos mentales comunes, son los que el LPT pues, amplía todo esto. Y esto es interesante porque alguien de repente dice, y si miramos por el personaje, es decir, el hecho de que sufra no es importante, ¿no? Es decisivo. Un paso más, y esta es la parte de psicología clínica, un paso más importante es que de repente aparecen los primeros estudios científicos sobre la determinación de la conducta humana. Se le debe, obviamente, a los rusos, a Pavlov, a la reflexología, a la fisiología, por supuesto, todos los estudios iniciales de Estados Unidos sobre el conductismo, pues son estudios científicos que empiezan a decir que no, que algunas claves de comportamiento mental pueden estar determinadas por claves funcionales, por claves psicológicas. Es decir, no tiene por qué haber una descompensación física. Hay elementos de aprendizaje, de socialización, de emociones, de afectos, que pueden justificar perfectamente que una persona patologice. Y no hace falta que se descompense biológicamente. Prácticamente, como ustedes conocen, la alumnado de psicología lo conoce muy bien, pues, la gran mayoría de los trastornos mentales, pues evidentemente tienen un origen funcional psicológico. Es verdad que mantenemos un aspecto también reducido, importante, al que no hay que negar la importancia de la biología y la psicofármaco o otro tipo de terapia que son especialmente útiles. Finalmente se empieza a englobar, se empieza a considerar la salud mental como, dentro de lo que es la salud general, estamos hablando ya a mitad del siglo XX, como la ausencia de enfermedad. Pero tampoco nos quedábamos ahí. La idea que había era una idea de una persona está sana si no está enferma. Aparentemente, pues, no está mal. Es decir, oye, está compensada biomédicamente, pues está bien, funciona. Y la calidad de vida y el bienestar. El hecho de que una persona sea sintomática, pero tenga unas condiciones de trabajo anómalas, condiciones familiares, situaciones de riesgo, etc. Eso no se puede entender también como salud. Bueno, ese concepto que está avanzando muchísimo, en una conferencia, creo que Kazajstán, hoy día, ¿no? En Alma Ata, se define el nuevo concepto de salud, y ese nuevo concepto de salud
engloba tanto la ausencia de enfermedad como el bienestar. Y se define en positivo como la salud como el bienestar físico, mental y social. Mental. Para la salud mental. Esto establece el modelo biopsicosocial de la salud, donde evidentemente los componentes biológicos, psicológicos y sociales contribuyen a lo que es la salud. Hoy día eso no lo cuestionamos nadie, pero tuvo que hacerse oficial hace relativamente poco tiempo. Hay una parte que es muy interesante de la conferencia de Alma Ata, que no viene ni a cuento, eso lo cuento la continuado, porque es una parte que es interesante porque tiene que ver con las políticas sanitarias, ¿no? Y con la definición de las políticas sanitarias y la economía de la salud, ¿no? Y es que hasta esta conferencia, los objetivos, te lo voy a contar al final, los objetivos eran definidos por los organismos internacionales y por los profesionales. Y después la ficha financiera iba asociada a esos objetivos definidos por instituciones internacionales y profesionales, científicos profesionales, no por los usuarios, no por los enfermos, no por las comunidades. Por ejemplo, se definía como un objetivo de salud los trastornos cardiovasculares. Y la compañía de África decía, ojalá lo tuviéramos, ¿no? Pero no está bien con eso. Pues bueno, pues no hay financiación. Y así, bueno, cuento esto en plan de demagogia, pero bueno, entiendan que esto es así. Y esta conferencia tuvo la idea de regionalizar los problemas de salud. Y cada región, cada comunidad iba definiendo sus problemas de salud. Y su ficha financiera iba asociada a la autodefinición de los problemas de salud. Hoy día pues tenemos planes de salud en el Estado español por cada comunidad autónoma. Es decir, que las cosas han avanzado mucho, pero hasta esta época se producían cosas muy anómalas, donde pues, prácticamente el primer mundo era el que dirigía sobre qué se financiaba y tal, usualmente los problemas del primer mundo. Tres grandes objetivos, nos va a interesar el último. Añadir más años a la vida, esto es la esperanza de vida, esto es un logro genial, es decir, las cosas como son, es decir, hemos logrado políticamente la esperanza de vida. Más salud a la vida, evitar el escarnio terapéutico, ¿no? Que una persona esté cerebralmente viva no significa que tenga vida, ¿no? Y tener una vida con calidad. Pero la parte más interesante, esta se ha avanzado muchísimo, porque esto tiene que ver con los derechos. Pero lo más interesante es dar más vida a los años, el bienestar. Y esto incluía toda la parte mental. Es decir, yo tengo un problema cardiovascular, a mí se me compensa biomédicamente, a los 5 o 6 días estoy en mi casa. ¿Y cómo estoy en mi casa? Con unas creencias erróneas sobre mi vida, con una consideración sobre mi futuro, sobre mi papel, sobre mi consideración familiar, social, amigos, etc. Primero, bienestar, vida, para el mundo. Y esto plantea, es magnífico esto, no lo he probado. Me lo he ver toda la tarde. Como les decía, la salud estaba identificada por la ausencia de trastornos mentales, en el caso de la salud mental, y este era el modelo unidimensional. Es decir, una persona tiene un problema de ansiedad, tiene síntomas de ansiedad, hay que abordar la ansiedad, se le compensa la ansiedad, pero sigue teniendo una serie de dificultades de ajuste familiar, social, de pareja, hijos, padres, etc., que evidentemente hace que esa persona, aún desapareciendo esos síntomas de ansiedad, sigue teniendo problemas en relación con el bienestar. Y aquí aparece el modelo, a propósito de más vida a los años, el modelo dual. Este modelo dual pues, plantea, por un lado el bienestar y por otro lado la presencia de síntomas. Hay personas que con síntomas tienen bienestar. Hay personas que son capaces de tolerar bien el estrés, son personas que se enfrentan bien a dificultades. Es verdad que a lo mejor van a ser una crisis posterior, pero gente que puede convivir con él. Evidentemente lo ideal es no tener síntomas y tener bienestar. Hay una situación de vulnerabilidad, personas que no tienen síntomas pero no tienen bienestar. A propósito de la pandemia lo hemos podido ver, es decir, hay una serie de condiciones estructurales, una serie de condiciones contextuales, socioeconómicas, culturales que determinan que las personas vulnerables desarrollen una patología. Y finalmente, si no tenemos bienestar y tenemos síntomas, este es el modelo típico
de problemas de salud. Este es el modelo dual, que es el que se está sosteniendo hoy día, y la práctica es la que es, ¿no? Y la práctica es que seguimos con el modelo de ausencia de enfermedad. Todavía esta segunda parte nos está costando, y esta segunda parte de bienestar, y ustedes saben, las personas que llevan a cabo la parte de economía sanitaria y toda la parte de las políticas sanitarias, cada vez que se le habla de presupuesto y sobre todo del capítulo 1 se pone muy nervioso. Entonces, ¿eso cuánto va a costar? ¿Y eso cuánto supone? Pues a lo mejor uno no lo ve tan bien. Por lo tanto, seguimos tratando para que las personas no tengan salud. Y esto no solamente la parte médica, sino la parte psicológica. Si la otra parte, la segunda parte, que es el bienestar, lo que está costando un poco, como también nosotros tenemos que cambiar ese planteamiento que tenemos, esa distorsión cognitiva, ¿no? Ese filtro que tenemos a la hora de decir, ay, ya le he pasado el cuestionario, ay, puntúa 25, ahora puntúa 18, después puntúa 13, ay, vamos bien. Es lo simple que estamos viviendo. Pero a esa persona le preguntamos sobre una escala de felicidad y nos dice que es tan infeliz como al principio. Bueno, también nosotros en la autocrítica, evidentemente, tenemos que cambiar eso. Dentro de la Organización Mundial de la Salud, pues ya se empieza a definir esa salud mental como ese estado de bienestar que permite a las personas enfrentar el estrés cotidiano, el estrés del día a día, ¿no? Desarrollando habilidades y capacidades para enfrentar esas condiciones anómalas de la vida cotidiana, favorecer el aprendizaje de competencias para toda la parte formativa y laboral, la parte laboral especialmente, y también hay una parte que significa la contribución de cada uno de nosotros para mejorar la salud de los demás, ¿no? La salud de los demás. Después hablaré de la importancia de la salud mental, pero solo... Magnífico, si quieres. Claro, lo hice con atención, lo hice con atención. Hay muchos datos que son muy reiterativos para que vean la importancia de los problemas de salud mental. Este es un estudio ya un poco antiguo, ¿no? De 2014, pero lo interesante es una revisión desde 1980 a 2013, es decir, son datos ya relativamente consistentes, no un único estudio, sino que son muchos estudios, y estos estudios tienen la tasa que ya conocíamos, y es que los problemas, la prevalencia de los trastornos mentales es alrededor de un 20% de la población. Es decir, un 20% de la población tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Y lo más usual es que no tenga uno, tenga varios. Los más habituales van a ser los del espectro, lo que les decía antes, los del espectro del sufrimiento. El espectro del sufrimiento, que son los trastornos emocionales o los trastornos mentales comunes. ¿Cuáles son? Típicamente son más, típicamente los que conocemos, depresión y ansiedad. Tenemos unas tasas de prevalencia estimables, ¿no? Hay un tema interesante, y lo comentaré al final, y es que en los trastornos emocionales sistemáticamente las mujeres tienen una prevalencia mayor que los hombres. Eso no va a ocurrir, por ejemplo, ni en el abuso de sustancias, ni en los trastornos psicóticos, esquizofrenia, bipolaridad, donde se invierte esa relación. Pero también es verdad, que bueno, no viene en cuenta, pero si observamos las gráficas de evolución, por ejemplo, en depresión, hace ya sobre los principios de los 90, por cada 10 personas que se deprimían, 8 eran mujeres. A principios del siglo XXI, por cada 4 personas que se deprimían, 3 eran mujeres. Hoy día vamos 3 a 2. Es decir, que evidentemente esa vulnerabilidad de ser mujer hay que cuestionarla. Seguramente hay otros factores que están haciendo que, porque si no, no se justificaría que se empiecen a igualar las tasas, ¿no? Pero bueno, esta es la importancia de ustedes de prácticamente 30 y pico años de seguimiento, ¿no? Con la pandemia también datos muy consistentes, es decir, nada nuevo, lo sabemos, y esto son esas ganancias secundarias de la pandemia. Pues seguramente esta preocupación por la salud mental tiene mucho que ver la visibilidad que tuvo los problemas de salud mental durante la pandemia.
Pues todos nosotros tuvimos algún problema mental o conocimos a alguien que tenía un problema mental muy cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque las tasas se dispararon. Y se empezaron a normalizar. A las personas me empezaron a preocupar poco, empezaron a hablar de que me deprimo, estoy ansioso, estoy angustiado, estoy estresado. Empezó a normalizarse. Son datos muy consistentes, algunos hablan de hasta de un 40% de incidencia, de un aumento de incidencia. La incidencia sí son casos nuevos, ¿no?, que se van produciendo, pues bueno, hay un porcentaje muy, muy elevado. Típicamente ansiedad, miedo, que son problemas de ansiedad, y los trastornos depresivos, ¿no? Trastorno depresivo, tristeza, irritabilidad. Para los que no son de psicología, no se asusten, la irritabilidad es lo mismo que la tristeza en un proceso depresivo. Es decir, cuando vemos a una persona muy incómoda en casa, muy protestando por todo, eso se llama tristeza. Es una misma manera. Solo que esta me molesta un poquito y esta más poco, ¿no? Pero bueno. Los problemas de sueño empiezan a aparecer una vez que avanza la pandemia. A lo mejor es porque, igual que pasó con las personas jóvenes, ¿no? A lo mejor es que al principio la gente se fortalece mucho y después dice, bueno, la verdad que esto va a parar, ¿no? Entonces empieza la preocupación. En el caso de los jóvenes se ve claramente la gráfica, ¿no? Son los que mejor enfrentan los problemas de salud mental y son los que al año y medio por ahí están peor, incluso peor que la población de riesgo, ¿no? Yo creo que fueron un par de años muy complicados, ¿no? También algunas son explicaciones, si no lo sabemos, ¿no? Hablan de que los problemas de sueño evidentemente no aparecieron al principio porque hubo un alto consumo de psicofármacos. Las personas no tuvieron ningún tipo de reparo con sus psicofármacos, pues tengo problemas de sueño, tengo problemas de ánimo, lo que sea, lo tomo, ¿no? Y hubo un incremento en el consumo de alcohol, sustancias y lo que se conocen como adicciones comportamentales. Internet, juegos online, cibersexo, redes sociales, un incremento apreciable. Aquí tenemos una pequeña mala noticia. Y es que estos problemas mentales comunes han remitido y prácticamente ya están volviendo a tasas iniciales. Es decir, eran problemas leves y moderados, y es verdad que, bueno, que también esta preocupación por la salud mental ha hecho que, bueno, que se aborde mejor este tipo de trastornos, pero aquí tenemos un problema. Algunas personas empezaron a consumir alcohol, empezaron a consumir psicofármacos, básicamente ansiolíticos. Ansiolíticos, la epidemia no reconocida, el consumo abrumador de ansiolíticos. Y bueno, estas personas que, como personas que tenían esa costumbre más de comportamental, pues se está costando revertir. Es decir, toda la parte adictiva sí está costando que vuelva a tasas iniciales. Y evidentemente, al principio no, pero con el avance de la pandemia, todas aquellas personas que eran vulnerables, tipo esquizofrenia, trastornos bipolares, la pandemia fue una buena oportunidad para la salud, para luchar con eso. Bueno, esto es una gráfica para que vean claramente el pico, ¿no? Es decir, cómo la tasa de problemas de salud mental se mantiene, llega la pandemia y cómo hace un pico hacia arriba de manera grande. Este es un trabajo de casi 15.000 personas en el Reino Unido, con un aumento de 13% aproximado, ¿no? Eso, bueno, al final empezó a caer, ¿no? Y los grupos de mayor riesgo siempre fueron los más jóvenes, ¿no? De 17 a 34 años, mujeres, altos ingresos y alto nivel educativo. Eso llamaba la atención y bueno, también hay explicaciones de por qué las personas con más ingresos y más nivel pues, eran los que lo peor lo llevaban. Si uno piensa un poco así, la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Es decir, pues seguramente lo más todavía. ¿Puedes ahondar un poco más en eso? Pues seguramente esa idea que tienen, dice, bueno, son los letales, los menos muertos. Es decir, hay personas que si me muero pues no pierdo mucho, ¿no? Pero hay personas que tienen mucho y les cuesta mucho lo que pierden, ¿no? Y de repente, pues que algunas personas se vean recluidas, confinadas o con
sobre todo la segunda parte, ¿no? La restricción en la movilidad, que eso hizo mucho daño también, ¿no? Algunas personas dicen, no, pegado cotidianamente, tampoco estoy viajando, tampoco me muevo, tampoco tengo acceso a tantos recursos, es decir, se modifica un poco mi vida, ¿no? Pero para otras personas sí supuso una gran modificación de su vida. Esto sí, porque sé que si esto lo pongo por ahí, tengo mucha precaución porque suena de la voz, ¿no? Se lo pongo ustedes dentro de un ámbito universitario, porque este ha sido un problema importante. Y es el incremento en el riesgo suicida, no en los intentos suicidas. Los intentos se mantienen relativamente estables, pero se incrementó de una manera casi geométrica, ¿no? Esta gráfica, esta tendencia es típica, ¿no? Obviamente, a medida que se asciende en edad, hay mayor porcentaje de personas que se suicidan, ¿no? Mayor riesgo suicida. Algunos incluso están, yo creo que de alguna manera, sobreestimadas las tasas, porque a veces son suicidios, fases terminales, etc., que a lo mejor hoy día, con la muerte asistida, con la eutanasia, pues se va a explotar ahí, ¿no? Pero bueno, esto siempre aparece. Pero ven ustedes, esto es un estudio hecho en el Estado español con 3.000 y pico personas, de 18 a 25 años, casi un 12% de riesgo suicidio. Es decir, personas que han pensado y que han planificado su muerte. En esta edad. Tienen un problema. Y da la impresión de que nos está costando también limar este espectro. Evidentemente, a lo mejor tiene mucho que ver con el alumnado. Yo me canso de repetirse, ¿no? Pero bueno, ellos por fortuna no me hacen caso, pero es decir, no se crean todo lo que les cuentan. Además, les están contando que son las primeras promociones, las primeras generaciones que van a vivir peor que sus padres. ¿Y quién es el sabio del adivino que no sabe? Es decir, ¿por qué le estás creando una expectativa negativa a chicos y chicas? Oye, pues mira, va a haber más gente, pero también más retos, más desafíos, más oportunidades. Pero no, se nos ocurre decir, ay, ustedes van a vivir peor que sus padres. Magnífico. Y a lo mejor incluso dentro de un modelo paternalista, ¿no? Protector, aparentemente, ¿no? No tiene esas cosas, es decir, porque eso es lo que creas de sangre, ¿no? Pues hay que moverse, hay que buscar. Hombre, ahora hay mucha más competencia también, hay más oportunidades. No hay ninguna razón para decir, no hay ninguna razón para decir a los chicos y chicas actuales que tienen menos oportunidades que sus padres. Creo que hay un aprendimiento de eso. Y bueno, esto no, es una sociedad que no puede soportar. Esto no tiene sentido. No voy a justificar estas tasas, pero bueno, esto es un problema. Esto es un fracaso del sistema. No tiene sentido. Bueno, esto lo pongo por la población universitaria también. Como aparecieron más problemas de estrés, más problemas de ansiedad y más problemas de depresión en el confinamiento, y también se mantuvieron durante todas esas medidas de control, de movilidad, ¿no? Que a la gente joven yo creo que les mató especialmente eso de que no pueda salir o que debe estar antes de las 12 o las 10. A veces primero fue a las 10, después aumentaron a las 12. ¿Que disminuye la ansiedad? No, pero no, está puesto al revés, porque está puesto en bienestar. Entonces, bueno, sobre todo esa población, bueno, nosotros no lo vivimos bien, pero bueno, como decía antes, pues las cosas han ido mucho mejor. Vale. Y eso es lo que le da, los aspectos que hemos comentado son los que le dan la importancia a la salud. Primero, son trastornos muy prevalentes. Que la mayoría son leves y moderados, sí, pero necesitan una apoyo. Estamos hablando de que solo 1 de cada 3 personas con problemas psicológicos solicitan ayuda profesional. Después tiene un 1% que se ayuda por sí mismo, por su familia, por la suerte, por el azar, y remite su problema. Hay todavía 1/3 que no solicita ayuda profesional y la necesita. Evidentemente, la importancia de los trastornos emocionales. Yo creo que ya nadie cuestiona, pero hombre, anímate, hombre, no te pongas así, no hagas eso. Yo creo que ya la gente yo creo que un poquito más educada y ya no dice esa cosa. Pero es una cosa, es decir, los
por si no, menos personas. La importancia de estos tres elementos, ¿no? ¿Sufrimos? Bueno, lo llevo. Pero es que además interfiere en mi vida. No estudio igual, o no estudio, no trabajo igual. No me comunico tan bien con mis compañeros, mi compañera, con mi familia. Empieza a interferir. E incluso, en algunos casos, empieza a incapacitar. Hasta hace poco era improbable que una persona con un problema de ansiedad, un problema de depresión, trastorno mental común, pues tuviera un grado de incapacitación importante. Ya nadie lo cuestiona. Pero frente a esto, además, añaden los costes sanitarios y sobre todo los costes socioeconómicos. Estamos hablando de un abordaje que normalmente suele llevar un ingreso hospitalario entre 10 y 15 días. A eso añaden las puertas circulares que hacen que las personas entren varias veces al año. Normalmente, con un problema médico es raro que vaya sobre más de 15 días. Una cama hospitalaria de primer nivel, que ya saben ustedes lo que cuesta, así que no. Por supuesto, toda la parte ambulatoria. La gente dice, bueno, es que la psicoterapia es cara. Lo que es caro son los psicofármacos. No les traje una gráfica, pero bueno, lo tienen ustedes en la Agencia Nacional de Medicamentos y la AEMS. No sé qué sanitarias. Ahí tienen las gráficas todos los años sobre el consumo de distintos medicamentos. Después de las terapias para los accidentes cardiovasculares y los analgésicos, los fármacos más caros son los que se conocen, hoy ya son para todos, los que se conocían tradicionalmente como antidepresivos. Y los segundos más consumidos, después de los analgésicos, los ansiolíticos. Esa es la epidemia justa, ¿verdad? Consulten alrededor, pregúntenle cuánto consumen ansiolíticos cotidianos. ¿El CBD es un ansiolítico? ¿Eh? ¿Los derivados de la marihuana entrarían ahí según? No, son que no se entienda esto como una recomendación personal. Después están los costos socioeconómicos, que en el caso de estos costos socioeconómicos está muy bien porque se calcula dentro de lo que es la economía sanitaria con los ABAT, o DAI en inglés, ¿no? Que son los años de vida ajustados por discapacidad. Es decir, los años que por un trastorno las personas dejan de ser productivas, no tienen calidad. Ven ustedes el orden, y este es un orden sistemático. El trastorno con más A, con más DAI, depresión. Segundo, la demencia. Esto hasta cierto punto es esperado. Y los trastornos cardiovasculares, los primeros trastornos a nivel mundial, en tercer lugar. El primero, la depresión. Y el segundo, la demencia. Es decir, incluso económicamente, nos interesa recuperar a estas personas. Nos interesa recuperarlas para que sigan siendo productivas, para que sigan siendo útiles, para no consumir recursos del sistema. Hay un cálculo sobre cuánto cuesta un psicoterapeuta, cuánto cuestan los fármacos actuales para la depresión, y claramente es mucho más útil invertir en psicoterapeutas, en terapeutas, profesionales de la psicología, sanitaria, clínica, porque eso es lo rentable. ¿Cuál es el problema? El capítulo 1. Claro, pero es que si yo creo un puesto de trabajo, ya lo creo para siempre. Y lo tengo que financiar toda la vida. Y eso le genera un cierto vértigo, da igual con la orientación, pero a los políticos sanitarios la idea de crear un puesto de trabajo, porque dicen, bueno, ¿cuánto es? Una infraestructura, la creo, y ahora viene bien, ya. No tengo que pagarlo, ¿no? Pues, gasto corriente, da igual, que se lo subo, lo bajo, pero no. Es que si contrato a alguien, creo el puesto de trabajo. Y si creo el puesto de trabajo, ya creo una obligación en el capítulo 1 anual. Y eso pone nervioso a la gente. También hay que decir las cosas, no nunca se demagogia. Las cosas están cambiando para bien. Y por ejemplo, en el caso de la psicología, en Tenerife
ya hay 11 centros de atención primaria con servicios psicológicos. Eso es un cambio muy importante que era inesperable hasta hace 6-7 meses. Solo 11 de los centros médicos de atención primaria tienen... no lo he entendido. Sí, es que eso no es favorable. Es decir, es que nunca se pensó en tener profesionales de la psicología en la atención primaria. Jamás se pensó. La psicología está en la asistencia de las unidades de salud mental como especializada, con 5 o 6 psicólogos o psicólogas por 100.000 habitantes. Ni siquiera llegamos a la ratio europea de 18. Pero es que además, si lo llevamos diciendo hace muchísimo tiempo, si tuviéramos a alguien en esa primera línea, donde aparecen esos problemas leves de ansiedad, depresión, mucho duelo, mucha inseguridad, mucha inestabilidad, que apoya a esas personas, evitamos que pase al segundo nivel, que pasen a ser los grandes consumidores del sistema público de salud y revertimos el proceso. Por eso ha costado muchísimo y gracias a la pandemia de repente dijeron, venga, tanta presión social, el Plan Nacional de Salud Mental. Venga, vamos a crear esos puestos, aquí ha costado, pero mira, ya tenemos. Y una buena noticia para los alumnos de psicología. Paréntesis. El ejercicio público de la profesión solo pueden hacer los especialistas en psicología clínica. Los psicólogos sanitarios, que hacen el máster de psicología sanitaria, tienen competencias profesionales para la práctica privada. Es decir, si ustedes quisieran ejercer tanto en la atención primaria como en especializada, tendrían que ser especialistas en psicología clínica, hacer toda la parte de la residencia. Primero aprobar y hacer la residencia después. Pero la buena noticia, ¿saben cuál es? Que se ha creado una adenda que dice que en el caso de que no se cuente con profesionales de la psicología clínica, se contratarán a profesionales de la psicología sanitaria. De los 11 que están trabajando en Tenerife, los 11 son sanitarios. Es decir, hay muy buena respuesta, así que anímense, que hay la posibilidad. Es decir, que esto es un cambio muy importante tener, y esperemos que algún día haya uno por cada... ¿Y en otras comunidades autónomas están igual? Algunas incluso empezaron antes. Típicamente siempre se pone Asturias, ¿no? Asturias ha puesto la psicología en la atención primaria muy inicialmente, en Pamplona, Navarra, después del País Vasco, pero quizás siempre fue Asturias en primer lugar, en Navarra, ahora el País Vasco, siempre asociado también a comunidades más ricas, ¿no? Que tienen más recursos, ¿no? El modelo catalán, el modelo a medio camino especializada el modelo catalán fue el primero que creó una adenda de abajo que dice que en ausencia de profesionales de la psicología clínica se podrá contratar a sanitarios. Lo que abrió la posibilidad de contratar a mucha gente. Bueno, esto es parte más de cómo estamos, ¿no? Bueno, ya cada vez tenemos una mejor herramienta para diagnosticar, para identificar qué le pasa a las personas, tenemos mejores instrumentos, mejores test, mucho mejor validados, ¿no? Para los que no son de psicología o psiquiatría, tenemos un problema. Y es que a pesar de que, bueno, que tenemos una clasificación, es que no tenemos una, tenemos dos clasificaciones psicopatológicas. La de la psiquiatría americana, los DSM, y la de la Organización Mundial de la Salud. Se parecen mucho, pero es una anomalía que tengamos dos sistemas clasificatorios de los problemas mentales. Pero bueno, tenemos un pequeño problema también, y es que los errores tipo 1 y tipo 2 no logramos separarlo, seguimos teniéndolo. Error tipo 1 es el más importante. Tengo un problema y no me lo detecto. Bueno, eso sí que tengo un problema importante porque mi problema va a seguir desarrollándose y vamos a ver hasta dónde llega. Error tipo 2. Me detectan un problema que no tengo. El error tipo 2, en la salud física, nos da un pequeño sustillo, pero bueno, nos hacen una segunda prueba y dicen, pero no lo tengo. Que me van a dar unos días de pasar. Pero bueno, la salud mental, el estigma, tiene un efecto de autoprofecía. Y desde que ustedes le pongan la etiqueta a algo con un trastorno, ya se preocupa esa persona de entrar en la red, de mirar, ya lo sabía. Yo sabía que era un poco raro. Se ha cumplido lo que hay que identificar. Si estamos creando, evidentemente no como la primera parte, estamos creando un problema, que es un problema de la psicología y de la psiquiatría, que cada vez afinamos más, pero seguimos teniendo un pequeño porcentaje. Sí, además, de hecho el efecto Rosenthal viene del ámbito educativo, que es como se conoce en psicología este efecto, ¿no?
de la mala identificación, errónea identificación de los chicos y chicas con dificultades. Pero bueno, vamos avanzando y estamos desarrollando. Evidentemente la neurociencia y la psicología clínica seguramente nos van a aportar un campo de conocimiento de mayor precisión a la hora de diagnosticar a los problemas de salud mental. Pero también aquí estamos avanzando lentamente. Los tratamientos, pues disponemos de muchos tratamientos, ahora seguramente también es un problema, pero tenemos tratamientos eficaces, experimentalmente útiles, funcionan, eficientes, funcionan a nivel clínico y además son económicos. No hay que tener un gran aparataje para los tratamientos psicológicos. Son procedimientos logoterapéuticos, simplemente locales, que a través de una serie de tareas se logra revertir los problemas. Una de las cosas interesantes que tienen los abordajes psicológicos es que se llaman estrategia, recursos, competencia, y eso hace que se mantengan las ganancias y se prevengan las recaídas, porque ya sé cómo manejar frente al problema. A lo mejor una visita de recordatorio lo va a fortalecer, pero esa parte es muy interesante. Y es la parte que evidentemente nosotros desde la psicología tenemos un trabajo intenso ahí, porque no es exactamente igual que una visión pasiva con respecto al tratamiento. Me tengo que tomar un fármaco, ¿qué esfuerzo tengo que hacer? ¿Vaso de agua? ¿Pastilla? Psicología tenemos que decir, no, y además tiene que hacer esto, tiene que autorregistrarse, tiene que llevar a cabo tal, identifique no sé cuánto, identifique tal, mira esta estrategia, mira la otra, ponga prueba. Claro, la persona dice, no, ponemos la que viene, ¿no? Voy a empezar por fármaco, ¿no? Si no me funciona, pues no vengo por aquí. Bueno, pero también lo bueno que tiene es que le enseñamos estrategia. Entonces ya las personas ya empiezan a ver los problemas, y cuando lo empiezan a ver, si recuerdan alguna de esas estrategias, las empiezan a aplicar. Están protocolizados la gran mayoría de ellos. Ya esto no es un saber del magoterapeuta que vive a los altos del Reavelo y que tiene una técnica increíble y maravillosa. Y las no. Aquí no. Miren, este es el modelo, aquí sesiones, tal, tareas, procedimientos regulados, ¿no? Apoyados empíricamente, lo que ha costado esto y lo que sigue costando. ¿Cómo les cuesta? Y esto nos da la responsabilidad, también lo tenemos las personas de la psicología. Es decir, ¿cómo les cuesta entender que trabajamos con salud? Que esto no es un juego, que esto no es un divertimento científico. Es decir, es que yo estoy haciendo tal cosa con los pacientes y va, como diría que en alguna vida, bienísimo. Entonces, dice, no, que se van así. Que se van así. Oye, usted se imagina a un trastorno cardiovascular o un trastorno oncológico que de repente el oncólogo diga, chapo, estoy haciendo una cosa maravillosa. No, perdone, no, es mi salud. Pero resulta que la salud mental todavía estamos en esa fase donde las personas tienen un problema nuestro. Siguen haciendo lo que les parece y inventan terapias o aplican terapias que no se han demostrado empíricamente válidas. Pero bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo. Ya no tenemos que hacer aquello de la película Annie Hall, ¿no? Donde Woody Allen le pregunta a Diane Keaton cuánto tiempo lleva con el terapeuta y ella dice 15 años. Y dice, ¿tú? Dice, yo 16, 7 años no me cura, lo dejo. Bueno, aquí estamos hablando de 3 meses, 6 meses, estamos hablando de tratamientos relativamente breves. Y normalmente no hay capacitantes, las personas se recuperan, van trabajando, van al terapeuta y van compensándose. Y en la guía de salud, pues prácticamente para los trastornos leves y moderados, las terapias psicológicas son de primera elección. ¿Tenemos problemas? Pues sí, tenemos problemas de que tenemos más de 400 terapias eficaces o probablemente eficaces, son muchas. Hay una integración y seguramente esto tiene mucho que ver con poner nuestro nombre a las cosas. Y nos privamos por poner nuestro nombre a las cosas. Y a lo mejor muchas terapias comparten muchos elementos comunes. Es lo que tenemos. No todas son, supuestamente son diferentes principios activos. Y bueno, no todos son igualmente eficaces, y eso también nos plantea el que no existen sesgos personales, sino sean sesgos científicos a la hora de qué terapia elige cada terapeuta. Evidentemente, el papel del terapeuta sigue siendo muy importante, los factores específicos. La relación terapéutica en psicología es una relación interpersonal. Si le entra una máquina por inteligencia artificial que lo simule muy bien, pero mientras no,
Los seres humanos tienen un ser humano delante que comprenda, que reconozca y identifique lo que pasa, que es lo que transmite. Bueno, y tenemos un pequeño problema con la prevención, pero tenemos un problema conceptual. Y básicamente la idea es con la prevención primaria, pero es un problema de concepto. Es decir, este es el modelo médico: prevención primaria, actuar antes de que aparezcan los problemas; prevención secundaria, actuar cuando aparecen los síntomas; o prevención terciaria, la rehabilitación. Es decir, actuar cuando ya las personas son compensadas y tienen que volver a la comunidad, a sus casas, a su trabajo. El problema lo tenemos aquí, y es que, ¿qué significa actuar en psicología antes de que aparezcan los problemas? Evidentemente podemos conocer los determinantes personales, sociales, estructurales que provocan que las personas se desanimen, que las personas se entristezcan, que las personas se pongan más nerviosas, etc. Podemos, pero ¿podemos evitar que aparezcan? Es decir, ¿podemos colorar las aguas para hacer que la gente no pille algunas enfermedades contagiosas? Tenemos ese problema. Pero es un problema conceptual, ¿no? Si tomamos en cuenta estos factores de riesgo, estos factores precipitantes que pueden aparecer en la vida de la persona, podemos hablar ya mejor de factores de protección. Es decir, yo no sé cómo hacer para que las personas no tengan problemas psicológicos. No lo puedo evitar, no puedo hacer esa prevención primaria. Pero sí puedo darle una serie de herramientas para que, si la vida no sorprende, las aplique y haga que ese problema sea menos duradero en el tiempo y se espera que menos intenso. Si cambiáramos prevención primaria por protección, a lo mejor utilizaríamos un lenguaje más adecuado. Es decir, todo lo que conocemos, que esto es lo deseable que tiene la psicología de atención primaria, porque podemos trabajar en educación para la salud. Ya en el currículum escolar, alguna asignatura sobre identificación de emociones. Pero esta es la trampa, esta biológica, ¿no? Algunos chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes, tienen problemas emocionales, de ansiedad, depresión, sin que hayan desarrollado todo un conjunto de emociones. Es decir, ni siquiera saben los nombres de lo que les pasa y les pasa. Es una paradoja biológica que hemos creado nosotros. Es decir, la idea es dar esas herramientas para que, evidentemente, la prevención primaria no la podemos hacer, pero sí reducir ese riesgo, aumentar la fortaleza de esas personas, ¿no? Y, evidentemente, el saber vivir en entornos psicológicamente saludables. Eso en el ámbito familiar sería Los retos según la Organización Mundial de la Salud y el Plan Nacional de Salud. Estamos terminando, La salud mental dentro de los sistemas públicos de salud. Esto en el Estado español y en Europa. El Reino Unido tiene una peculiaridad, pero tampoco especialmente relevante, es incuestionable. La Ley General de Sanidad del año 85 incluye la salud mental como una herramienta más dentro de los servicios públicos de salud. Pero en muchos países la salud mental sigue en manos de dispositivos institucionales, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, la práctica privada. Se cuenta que en Canarias, por ejemplo, los responsables durante muchos años de la salud mental eran los cabildos. Los cabildos eran los que tenían los manicomios, eran los cabildos. Aquí hubo, eso lo contamos otro día, fue una resistencia desde el Cabildo de Tenerife a cerrar el manicomio. Yo creo que fue el último del Estado español que se cerró fue de Tenerife, ¿no? Sí, tenemos esa extravagante premio. La dimensionalización de los recursos públicos de salud mental, evidentemente, en el Estado español sí que somos deficitarios. Les hablaba de 5 o 6 psicólogos, psicólogas por 100.000 habitantes, como Europa, el promedio son 18. Incluir la psicología en la atención primaria. Esto lo propone la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Crear la salud mental comunitaria. Todo el apoyo psicosocial. Porque los trastornos mentales tienen mucho que ver con la parte social. Cómo nos relacionamos, cómo nos ayudamos, cómo nos manejamos, cómo nos comunicamos. Entre nosotros, entre las parejas, entre los padres, los hijos, los compañeros, las compañeras, los compañeros, las compañeras de trabajo. Eso crea todo un mundo, un sustrato muy complejo que evidentemente hace que las personas vulnerables desarrollen problemas mentales.
y evidentemente luchar contra esos entornos no sanitarios. Aquí yo creo que hay que revisar los modelos de familia. De verdad, no voy a hacer un meeting político, pero de verdad, esto es un invento perfecto. La creación de la familia, es decir, el Estado se va a ahorrar muchísimo dinero. Vamos a crear una idea de que es magnífico y maravilloso tener familia, magnífico y maravilloso tener hijos e hijas, e incluso en algunos sitios cuanto más mejor. Ah, pero ustedes lo hacen. ¿Pero lo hacemos? Sí, sí. Y gratis, sí, claro. Están encantados de ser padres y madres. ¿O no están encantados de ser padres y madres? Claro que no, pero esa es la palabra que nos han metido. Es decir, mano de obra barata, pues prácticamente a coste cero, ¿no? Es decir, bueno, pues ya lo tenemos, ya empezamos a funcionar. Entonces creemos que los modelos de familia son homologables, ¿no? Hay familias que son esquizofrenizantes. Hay familias patologizantes. Hay modelos de crianza que destrozan al ser humano. Ah, no, pero es que hay que preservar a la familia. Claro, por lo que te ahorra, ¿no? Habría que también replantear los modelos de familia. No se trata de unificar cómo tiene que ser una familia, pero sí crear entornos saludables. 3 reglas, 4 reglas básicas, ¿no? Evidentemente hay una cosa muy interesante en la lucha contra el estigma. Al principio de la mañana les decía que bueno, pues la pandemia había facilitado la normalización de los trastornos mentales comunes, sobre todo ansiedad y depresión. Ya nadie se asusta porque alguien le diga que pasó por un episodio depresivo o un episodio de ansiedad. Esto no siempre es así y no en todas las comunidades, ¿no? Y sobre todo hay un efecto todavía mucho más dañino, que es el autoestigma. Es decir, a fuerza de decir cómo tengo que ser, me convierto en esa persona. Pasa mucho en esquizofrenia, en bipolaridad, etc. El abordaje es mucho más complejo. Y evidentemente la diversificación de la atención. Con la pandemia se produjo un boom muy importante en la alfabetización digital. Muy importante. La alfabetización digital de la salud, yo creo que es el siguiente paso. Que las personas sepan acceder a la información, sepan acceder a los recursos que hay vía los distintos dispositivos y puedan incluso acceder a un abordaje terapéutico vía esos recursos. La protección a la salud mental, evidentemente, actuaciones a todos los niveles. La inequidad como un elemento de vulnerabilidad a los problemas mentales. Atender como decía antes, a la población infanto-juvenil, las personas mayores. Infanto-juvenil básicamente por eso, porque desarrollan problemas para los que no tienen todavía conocimiento. No pueden desarrollar esas cosas. Y en el caso de las personas mayores no es que sean más vulnerables, todo lo contrario, son menos vulnerables. Pero evidentemente el autoestigma juega un papel muy discriminante, ¿no? Discriminador para ellos. Toda la actuación en el ámbito laboral, posiblemente una de las fuentes más importantes de los trastornos mentales comunes. Actuar en las situaciones de dignidad. Aquí hay un binomio, género y salud mental, que es un tema a valorar y a tratar. Algunas personas, como ustedes saben, en las clasificaciones psicopatológicas empezó a aparecer el síndrome premenstrual, por ejemplo. Eso ha sido muy polémico en la medida en que estigmatizaba más a las mujeres, que ahora pues, no me van a dar trabajo, no van a favorecer que contratarme porque entonces yo puedo tener ese problema, voy a estar de baja 2 o 3 días. Hace poco salieron los datos a nivel nacional y el número de mujeres que se acogieron era mínimo. Y son personas que lo necesitan, esa ayuda. Hay siempre una idea micromachista, que perdón que hable así, de que aquellas cosas que generan especificidad en algunos de los géneros, pero se pone también discriminación. ¿No? Lo mismo con el derecho al voto. Lo hemos visto con una serie de cosas a lo largo de esto, decir, oye, no, es que no están preparadas, no, es que eso va a crear... Oye, si esto crea problemas, ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero el síndrome premenstrual, ¿existe o no existe? Existe. Y no tenemos una sociedad madura para decir, hay una serie de personas que deben ser preservadas para eso, 2 o 3 días, que tampoco se va a acabar el mundo. Pues lo tenemos. Ah, no, es que le va a generar problemas. Siempre tenemos esa idea micromachista de protección, ¿no? Incluso hay algunas personas que tienen que crear una especie de psicopatología especial para las mujeres, ¿no? Que creen que son más vulnerables. La prevención del suicidio, evidentemente, la prevención del suicidio, hemos visto antes, es un problema que se incrementa en las sociedades occidentales, ¿no? Esta es la parte que siempre se pone.
fortalecer toda la parte de información y de investigación, que la investigación llegue a toda la comunidad, que haya una comunidad científica global. Y eso es lo que se resume en tener servicios accesibles, asequibles, hacer posible a coste cero y además de calidad. Pues gracias. Esta es la unidad de servicios psicológicos y logopédicos de la Universidad de Laguna, empezó a funcionar en enero y bueno, también la Universidad de Laguna está colaborando en esta normalización del abordaje de los problemas de salud mental para toda la comunidad universitaria, por ahora gratuita, gracias a los presupuestos participativos. Y aquí el plazo que voten los servicios de salud mental.